Préstemele mucha atención al siguiente video que le voy a entregar una chimba de herramienta para que pueda planear estratégicamente, sea cual sea su negocio, sea cual sea el momento en el que está ese negocio. Ojalá, preferiblemente hacerlo desde antes, porque si lo haces desde antes, siempre te va a entregar a ti un análisis objetivo de cuáles son esos factores externos que sí o sí te van a afectar, pero cuando tú los tienes en cuenta, vas a poder planear estratégicamente ese negocio. Entonces, préstemele mucha atención a la herramienta. A mí me ha servido muchísimo en mi empresa, a mí me ha servido también muchísimo en tomar decisiones sobre cuáles son esos negocios en los que voy a invertir, en los que voy a entrar nuevo, y siempre me detengo a hacer estos análisis, sea cual sea el negocio, y de la mano del mejor, del profe, aquí, qué bueno profe que nos estés acompañando aquí de nuevo, que puedas seguir compartiendo este conocimiento que no tiene que ser ya de estos altos directivos y solamente los ejecutivos, no, aquí la invitación es a que todos podamos tener acceso a la información, a que todos podamos hacer este análisis, sea cual sea el negocio, e invitar a todos tus colaboradores, las personas que hacen parte del negocio, a que se metan esto en la cabeza, porque nos va a servir muchísimo a nivel empresarial, y si usted es un emprendedor, pues imagínese, para cualquier negocio, siempre hacerlo, le va a entregar herramientas y análisis muy objetivos. Santi, y digamos que la herramienta Pestel es una facilitadora para establecer ese plan que tenemos a nivel empresarial, en el que vamos a direccionar la compañía y a dónde la queremos llevar. Entonces, de ahí la importancia de tener en cuenta esos factores externos, no nos olvidemos que son externos, y muchas veces por ser factores externos le tenemos temor. Digamos algo bien claro, que de todos estos problemas, que algunos los pueden ver como un problema, siempre recuerde que de cada problema surge una oportunidad, y ahí el secreto para poder establecer un buen plan teniendo en cuenta esta herramienta. Qué bueno, profe, que hiciste énfasis en eso, y yo quiero repetirlo. Oportunidad, sea el cambio que sea la dificultad que sea, lo que siempre sucede, siempre encontrar la oportunidad a todo. Concéntrese en la oportunidad. Entonces, análisis Pestel. ¿De dónde viene la herramienta del análisis Pestel? El análisis Pestel viene de analizar estos factores externos que nos afectan el negocio, P del factor político, E del factor económico, S del factor social, T del factor tecnológico, E del factor ecológico y L del factor legal. Vuelvo y lo repito, todos como factores externos que sí o sí nos van a afectar los negocios, pero que está en nosotros tenerlos en cuenta, poder estudiar mucho acerca de ellos y cómo en el futuro nos pueden afectar para que podamos montar nuestros planes en nuestros negocios y que nos entreguen a nosotros el análisis que necesitamos para tomar decisiones. Excelente. Entonces, Santi, excelente. Profe, comencemos. El político. Qué importante. Qué importante el tema político, porque vemos que a nivel mundial hay un orden. Es que a nivel mundial estamos viendo que hay un cambio de orden mundial. Para quienes piensan en eso, yo lo pienso de esa forma, y verlo y detectarlo me va a permitir a mí entender cuáles son estos nuevos jugadores políticos y hacia dónde van a apuntarle a la economía. Porque tenerlo claro es lo que me va a permitir a mí saber, bueno, entonces mi negocio sí está por el lado que es o se va a ver afectado, y cómo me puedo reinventar para poder estar en esa oportunidad que se genera a través de esto. Entonces, claro, Santi, y no solamente a nivel mundial, a nivel nacional también uno ve situaciones que estamos viviendo actualmente y cómo nos pueden afectar dentro de nuestro negocio. Y yo quisiera agregar una cosa, Santi, que de cada uno, porque alguno de nosotros puede tener, y tú lo decías, puede ser de una pequeña, mediana o gran empresa, decir, ¿dónde está esa información? Hay estudios, ¿dónde está toda la información? A un clic en internet. A un clic en internet. Entonces, de ahí la importancia, y hay estudios. Yo cuando quiero mirar en internet hacer algún estudio para un plan de una compañía, qué factores están afectando, me voy a estudios que hay a nivel nacional y a nivel mundial, y de ahí saco la información, porque el que tiene la información tiene el poder. Todo es de información, profe. Todo es del autoaprendizaje, de nosotros mismos nutrirnos y buscar esta información. El segundo aspecto o factor
externo que nos va a afectar nuestros negocios es el tema económico. La invitación en este es hacer un análisis de cómo ha sido el comportamiento en tu empresa, perdón, en tu país, en tu ciudad, en tu región, de sea cual sea el nicho de mercado y cómo ha sido el crecimiento de esto en estas regiones. Entonces, de estos hay muchos análisis, pero siempre buscar que la economía en donde yo voy a estar, donde yo voy a montar mi negocio, sea una economía creciente, es lo que me va a permitir a mí pues tomar decisiones de sí, voy para adentro, o no, no voy, porque pues, ¿quién quiere estar en una economía que vaya de culos para el estanco, profe? No, y queremos decir, mira, para todos hay negocios y ejemplos que hay actualmente, a muchos negocios de pospandemia les está yendo muy bien. En la misma pandemia, los negocios de nosotros fueron muy buenos. Y eso simplemente va mostrando que cómo se está comportando la economía dependiendo de las diferentes situaciones que la impactan, porque ese consumidor nuestro está siendo impactado por estos mismos factores, Santiago. Y cuando lo impactan, yo tengo inclusive una herramientica cuando le digo a varias compañías de cómo poder en el futuro identificar cómo va a ser el comportamiento de su consumidor. Y este es uno de los elementos que yo tengo en cuenta en la herramienta, precisamente porque ellos lo impactan. Y yo puedo identificar cómo va a ser el comportamiento para llevar productos en el futuro a ese tipo de mercado. Entonces, mirarlo cómo ha sido ese comportamiento de la economía en el sector que yo me muevo es muy importante y cómo está afectando mi consumidor. El tercer factor externo que afecta a tu negocio es el factor social. Siempre es que en el social está tu cliente, tu consumidor, y está cómo tú operas. Siempre entender socialmente cómo tú operas te va a permitir poder encontrar cuáles son esas dificultades o cuáles son esas oportunidades. Si hay mucha violencia, si hay muchos robos, dependiendo de cuál sea tu negocio. Pero ubicarnos socialmente es lo que nos va a permitir a nosotros poder establecer el plan. Es que si socialmente no hay a quien venderlo o no sabemos cómo le vamos a vender, profe, decime vos cómo se hace. Perfectamente, lo dijiste todo, Santiago, porque el aspecto social es fundamental, porque es donde se mueve ese ser que es el consumidor nuestro. Entonces, y también lo mencionabas, ¿cómo veo las oportunidades para efecto de que dentro de ese plan esté considerado ese impacto que está causando en mi consumidor? El cuarto factor externo que afecta a los negocios es el factor tecnológico. Y aquí quiero hacer énfasis porque siempre en el factor tecnológico hay unas oportunidades impresionantes. La invitación es a que siempre nos mantengamos a la vanguardia de la tecnología, porque la tecnología es la única herramienta que nos va a permitir a todos poder, primero que todo, escalar nuestros negocios, segundo que todo, poder optimizar y pasar y cambiar muchos procesos manuales por procesos ya mucho más automáticos. Es la tecnología, la implementación de la tecnología en los negocios hoy no es discutible. Y siempre la tecnología nos va a traer ventajas sobre la competencia. Y con una cosa muy diferente, profe, que vos lo decías, la tecnología está cambiando así. Permanentemente. Mira, dentro de todos estos factores, uno encuentra que cada uno de ellos tenía unos ciclos de cambio, unos más lentos, otros más rápidos. Pero hoy en día, con el tema digital, el tecnológico fue de los factores que se volvió de un cambio permanente y salvaje, en el que nosotros, si no estamos informados de los diferentes desarrollos tecnológicos que hay, se nos vuelven obsoletos procesos en la compañía y negocios que hay, se vuelven obsoletos así, de un día para otro o de un minuto a otro. Entonces, la importancia que tiene este factor es fundamental hoy en el cambio permanente que vivimos. Entonces, de ahí la invitación a hacer ese análisis antes de, muchas veces te puede demostrar que, puta, es que yo quería emprender en X o Y negocio y ya hay una app que lo está haciendo, ya hay una herramienta tecnológica que lo está resolviendo. Pues hombre, pues si uno toma la decisión en ese momento porque hice el análisis, pues de no emprender, porque a futuro me puede traer las consecuencias. Es que esa es la invitación, de encontrar esas oportunidades. Muy bien. El siguiente aspecto, el factor externo que afecta a los negocios es el ecológico. Y qué importante esto, qué importancia es que todos podamos tener la conciencia del medio ambiente. Es que esa es la invitación, es que hoy más que nunca los negocios
tienen que tener conciencia con el medio ambiente. Esto ya es un factor externo que nos va a afectar a todos como humanidad. Esto no es que al negocio y ya, es a todos como humanidad. Es que el cambio climático no mira si tu empresa está en el sector logístico, si está en el e-commerce, si está en lo que sea. El cambio climático es para todos y todos tenemos que generar esa conciencia, porque hay un consumidor mucho más consciente. Y cuando hay un consumidor que sí le importa que a la empresa que le está comprando tenga ese cuidado con el medio ambiente, es cuando tú puedes empezar a perder competitividad. Entonces, siempre ver el aspecto ecológico de tu compañía como algo súper importante para el crecimiento y para poder captar esos nuevos Y muy clientes. importante, Santi, muy importante, porque muchas veces, y yo lo he oído en situaciones personales, la decisión de compra por ese consumidor más consciente con el medio ambiente es el que está tomando la decisión. Muchas veces no es ni siquiera el producto, sino cómo está embalado el producto, en qué empaque va, si es amigable o no con el medio ambiente. Entonces, qué importante tener en cuenta este elemento para cuando voy a diseñar mi producto para efecto de esa decisión de compra, que es la que al final determina la decisión como tal. Entonces, Santi, qué importante es este tema. El último factor externo que afecta a los negocios es el factor legal. Y aquí me quiero detener un momento, porque la invitación es a que usted haga siempre ese análisis legal tributario, legal pues corporativo, legal con tus empleados, legal de con quién hago mis negocios, porque siempre tener ese aspecto legal te puede traer tenerlo contemplado te evita unos chicharrones a futuro impresionantes. Impresionante, y esa es la invitación, siempre en el marco legal, cómo me muevo, cómo mi negocio está. Y si su negocio no va a estar funcionando bien y óptimo en el aspecto legal, pues hombre, ni lo empiece. Ni lo comience. Porque entonces, algún día va a tener que llegar allá, Santi. Porque muchos negocios de emprendimiento no tienen en cuenta este factor, te lo digo. Y cuando se van y se enfrentan a una realidad del país como tal y de las entidades que regulan todos los negocios, vas a encontrar que no son viables los negocios. Entonces, qué bueno tratarlo desde el comienzo y tenerlo en cuenta en el momento que estamos estableciendo el plan para tener a futuro la compañía estable en mucho tiempo. Espero que esta herramienta le haya servido, que sea de mucha importancia. Para mí ha sido una herramienta de muchísima importancia en mi negocio. Quiero que usted la pueda entrar a analizar, sea cual sea su negocio, y tomes el tiempo objetivamente de hacer esos análisis, de buscar la información para que usted pueda encontrar y pueda planear estratégicamente su negocio. Ojo, concentrándonos siempre en cuál es la oportunidad y no simplemente ver estos factores externos como algo que pues, con miedo pues, o resentimiento. No, es siempre encontrar la oportunidad. Y quiero parar con algo y contarles que haciendo el análisis PES al comercio electrónico, compañeros, tenemos comercio electrónico para mucho tiempo, sin importar los cambios políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales. El comercio electrónico es un negocio que va a estar vigente durante mucho tiempo más en la región latinoamericana específicamente. Y es una oportunidad para la región latinoamericana de poder sacar las garras, de poder montarnos como un factor y un jugador importante en el mundo. Entonces vamos a aprovecharlo, y todos los que hacemos parte del comercio electrónico estamos trabajando fuertemente todos los días para que esta economía pueda ser mucho más importante y pueda traerle muchos beneficios no solamente al país, sino a la región. Entonces, profe, excelente, papá, lo dijiste de la mejor forma. Muchas gracias, espero que le haya gustado.